Muestreo y algunos conceptos básicos en estadística. Luis Marconi. En este video pretendo explicar muy brevemente algunos conceptos y ideas en la estadística que van a ser bastante recurrentes a lo largo del curso. Uh, Empiezo con un ejemplo y con este ejemplo voy a ir dando ideas acerca de cómo va a ser estos conceptos de estadística. Imaginemos que tenemos una población de muchos redondos, cuadrados y triángulos y que viven en un país geométrico donde habitan estos seres, ¿no? Y, y la idea es que uno quiere hacer un estudio sobre estos, quiere saber varias cosas sobre, pueden ser distintas cosas, ¿no? O sea, opiniones respecto a algo, o qué sé yo, de repente un tema de salud, cuánto pesan, cuánto tienen, puede ser cualquier cosa. Entonces, la idea es que el primer concepto que quiero ver es que el conjunto de todo, todos la posibilidad de, de seres va a ser el universo o población, que es la población total. Y generalmente, digamos, para hacer los estudios estadísticos, uno no tiene mucha plata. Bueno, si tiene mucha plata y tienes un estado y puedes encuestar a todos, se llama un censo. Entonces uno hace un estudio de todos y hace un censo. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual en la mayoría de los estudios es que se tome una muestra. Entonces se toma una muestra y a partir de esta muestra se ven cosas aquí, se mide, hay preguntas, se hacen distintas cosas y esto se analiza estadísticamente, se hace un análisis estadístico y a partir de eso se hace una inferencia sobre cómo es el universo y la población. Entonces, por ejemplo, yo tomo mi muestra y digo, en este pueblo existen tres colores y existen tres formas, ¿no? La mayoría son azules y existen, este es el tamaño promedio es que si el tamaño que tengan, ¿no? Que de repente imagínense que esto es en centímetros, unos 6 centímetros por decir algo, ¿no? Entonces, eh, los conceptos que aquí quiero mostrar es que existe primero un universo, una población, se toman muestras, en las muestras se hacen análisis estadísticos y se infieren, se toman decisiones, conclusiones a partir de esto. Eh, las muestras se pueden tomar de buena manera o de mala manera, por decirlo muy coloquialmente. O sea, si por ejemplo yo tuviese que hacer un estudio y solo tomo una muestra acá, llegaría a conclusiones erróneas. Porque yo diría que todo este pueblo todos son azules y que la mayoría son cuadrados. Solo porque estoy tomando. Pero la verdad es que como mi muestra fue mala, no estoy quitando los otros colores que existen y las proporciones no son correctas, ¿no? O sea, evidentemente son más redondos que otros, ¿no? O uno aún peor, digamos, ¿no? De repente si tomo solo un individuo y a partir de este individuo yo generalizo un montón de cosas, ¿no? Que todos son cuadrados en ese país y que todos son azules. Eso no puede ser más falso, eso es totalmente un prejuicio, ¿no? Eh, la idea es tomar una muy buena muestra para tener una conclusión muy clara de cómo es esta población. Entonces, por ejemplo, una buena idea sería repartir la muestra en distintos puntos y juntarlo todo y hacer una buena muestra. Entonces, con esta buena muestra yo ya puedo empezar a hacer inferencias sobre esta población. Por ejemplo, aquí reúno todo lo que he sacado de esa muestra, lo pongo acá y lo tabulo. Este es el individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, en este caso, yo puedo ir anotando, viendo, observando distintos tipos de variables. Por ejemplo, eh, variables cualitativas, como el color y la forma, y variables cuantitativas, um, como el área que ocupan, el tamaño que tengan, de repente tienen un peso, o imagínense que son seres capaces de emitir un sonido, la cantidad de decibeles que puede generar el sonido, ¿no? Um, y eso, entonces las cualitativas generalmente van a ser referencia a cualidades, por eso viene de cualitativa, o también se dicen categóricas. Y las cuantitativas que tienen que ver a cantidades. Eh, Adicionalmente, aquí ya tabulados los datos, acá tenemos, este es cada uno de los individuos, aquí tienen la variable forma, la variable color, la variable área. Imagínense que en este pueblito loco cada uno tiene mascotas geométricas. Y cuántas mascotas tiene cada uno? El tiempo que tardan en hacer alguna tarea, por ejemplo. Eh, y de repente les gusta mucho cantar, culturalmente es un pueblo que canta, entonces se las clasifica, ¿no? Los que cantan bonito, los que se cantan regular, los que cantan muy mal, digamos, ¿no? Y entonces, adicionalmente sobre estos existen dos subconjuntos de variables. Las, las variables, dentro de las variables cualitativas, que están las nominales, que solo se nombran, como por ejemplo,
redondo, triángulo, cuadrado, no existe una jerarquía clara entre estos, ¿no? O sea, puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser redondo. O las ordinales, donde existe una jerarquía, como por ejemplo el canto, bonito, regular, trucho. O por ejemplo puede ser grande, pequeño, mediano, ese es otro tipo ordinal. O suficiente, deficiente, ese es otro tipo ordinal. Sí y no. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, digamos, ¿no? Eso también puede ser otro tipo de variable ordinal. Eh, lo importante es que es a cada uno de estos 27 individuos se les ha tomado cada una de estas variables. Por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, cuando se pueden contar con facilidad, como por ejemplo el número de mascotas, o el número de puntas que tengan, o el número de veces que salen a la calle, o el número de... que son números fácilmente contables, ¿no? Que se pueden contar las posibilidades dentro del rango que exista, ¿no? Y las variables continuas, ¿no? Que el peso, la altura, el tiempo, ¿me entiendes? ¿No? Que son variables que no se pueden contar con facilidad, ¿no? Es que es 1, 1.1, 1.2, 1.3, digamos, y de hecho pueden existir decimales en medio de eso, 1.15, 1.123. Entonces, aquí tienen cuatro tipos de variables, ¿no? Quizás para entender esta diferencia entre las cuantitativas hay que tener claro lo que es el rango. El rango es el valor mínimo que puede tener una cuantitativa y el valor máximo, digamos, ¿no? El rango aquí va de 1.1 hasta 5.2. En este caso es continua porque como tiene decimales se va... los valores son muchos, son muy difíciles de contar, son infinitos quizás. Pero la variable mascotas, que va desde 1 a 7, es muy fácil de contabilizar. Eso. Gracias.